Un cordial un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Estamos en la parte final del credo, en el artículo de creo en la resurrección de la carne. En concreto, entramos en el apartado que dice la resurrección de Cristo y la nuestra, revelación progresiva de la resurrección. Leemos el primero de los textos y lo comentamos. Dice el 992. La resurrección de los muertos fue revelada progresivamente por Dios a su pueblo. La esperanza en la resurrección corporal de los muertos se impuso como una consecuencia intrínseca de la fe en un Dios creador del hombre todo entero, alma y cuerpo. El creador del cielo y de la tierra es también aquel que mantiene fielmente su alianza con Abraham y su descendencia. En esta doble perspectiva comienza a expresarse la fe en la resurrección. En sus pruebas, los mártires macabeos confesaron esta fe en la resurrección. Ahora vamos a leerlo. Bien, pero aquí la primera afirmación importante es que la fe en la resurrección, como otros aspectos también, ¿no? Pues no fueron revelados desde el primer momento al pueblo de Israel como un catálogo de verdades teóricas, sino que el pueblo las fue descubriendo poco a poco en su peregrinación. La revelación es progresiva, esto es importante que lo entendamos. La revelación es progresiva y en Cristo tiene el culmen, ¿no?, de la revelación. Por lo tanto, no nos escandalicemos pues porque en los primeros estadios de la revelación pues podamos encontrar revelaciones, o sea, concepciones en el Antiguo Testamento que no sean plenas. Igual que Jesús dijo aquello de se os dijo ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo ahora. Es decir, Jesús es consciente de que la revelación del Antiguo Testamento era parcial, pues no era íntegra. ¿Por qué? Porque Dios no había querido descubrirse totalmente en el Antiguo Testamento. No es por falta de voluntad de Dios, sino porque también el hombre no tiene la capacidad de recibir la revelación de Dios pues de una manera íntegra e instantánea. Tiene que prepararse para ello. Igual que a un niño, pues antes de darle pues la chuleta, primeramente le hemos dado la papilla. Y no sería capaz de digerir la chuleta si primeramente no hubiese digerido pues la papilla y no hubiese recibido pues la leche de pecho. Algo así también ocurre en la revelación. No hay que escandalizarse ni perder la perspectiva de que haya pues unos pasos intermedios hasta llegar al convencimiento pleno, ¿no?, de la fe en la resurrección y en otros aspectos. De hecho, pues algunos especialistas y conocedores del Antiguo Testamento pues claramente reflejan, y también hemos tenido ocasión de hablar aquí de ese tema cuando hemos hablado de qué concepción había en el Antiguo Testamento de las almas que habían muerto y estaban en el Seol. Bueno, dicen los expertos en la Sagrada Escritura que por lo menos se conocen como 6 concepciones distintas en las que el pueblo de Israel fue poco a poco progresando en el más allá de lo que él creía del más allá de la muerte, hasta que finalmente pues ya clarificó su idea de la inmortalidad del alma y de la resurrección al final de los tiempos. Eso poco a poco se va clarificando. Como digo, porque Dios también tiene la paciencia para revelarse, la paciencia de que el pueblo de Israel vaya madurando. Y además también porque es que Yahvé quiere revelar no como únicamente unas enseñanzas teóricas, sino que quiere que el pueblo de Israel llegue a esos convencimientos por experiencia propia. ¿Qué quiero decir con esto? Pues, por ejemplo, creo que un ejemplo vale más que 1000 palabras. Por ejemplo, Israel llegó al convencimiento del monoteísmo, de que no había más que un solo Dios, pues no como una mera enseñanza teórica, dicha por un profeta, sin más, no, sino que ese convencimiento de que no había más Dios que Yahvé, lo fue adquiriendo en contacto con la realidad, en contacto con su historia. Al principio, cuando el pueblo de Israel ve cómo Yahvé les saca de apuros y les guía, ellos van diciendo, ¿qué pueblo hay que tenga un Dios como el pueblo de Israel?
Nuestro Dios es un Dios más poderoso que los dioses de otros pueblos. Y va avanzando la revelación y su convencimiento se hace más fuerte hasta el punto que dicen, pero ¿cómo que más fuerte que otros dioses? Es que no hay más que un solo Dios. Los demás son dioses, son hechura de manos humanas. Tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, son ídolos. Eso es, son piedras, son metales preciosos, pero ahí no hay nada. Bien, pero a eso van llegando poco a poco por convencimiento, porque ven cómo Yahvé les protege, ven cómo Yahvé les guía, y pasan poco a poco de tener la experiencia de que Yahvé es el principal de los dioses, a decir, no, es que no hay más que un solo Dios creador de cielo y tierra. Dios, por lo tanto, tiene paciencia en su revelación, porque quiere que los convencimientos de fe no sean meramente enseñanzas teóricas, sino que se hayan llegado a ellas por una profunda experiencia. Bien, pues aquí con el tema de la resurrección pasa algo parecido. Lo que ocurre es que en ese progresivo crecimiento, ¿no?, al más allá de lo que ocurre en el más allá de la muerte, ellos van pasando del convencimiento de que si Dios fue el que creó en los cielos y tierra, si Dios fue el creador del hombre entero, cuerpo y alma, el creador de cielo y tierra, pues evidentemente Dios no se arrepiente de lo que ha creado. Y Dios no crea y no ama para luego dejar de o hacer desaparecer aquello que ha amado. El Dios Todopoderoso, el que creó de la nada, Él tiene poder para recrear desde los restos mortales. Así pues, desde la fe en la creación se llega a la fe en la resurrección. Y además también por una conclusión bastante lógica, ¿no?, que es la conclusión de decir, si Dios ha creado al hombre por amor, ¿es que acaso Él se va a desdecir de ese amor, de eso que moldeó con sus manos, que moldeó con sus manos el barro de la tierra? ¿Dios se va a desdecir de lo que Él quiso y Él amó? No. Dios ama y esa alianza de amor no la rompe nunca. Por lo tanto, Dios recrea al hombre en la resurrección como un signo también de que esa alianza de amor permanece. Estas fueron un poco las consideraciones lógicas que al pueblo de Israel le fueron a ir madurando en sus convicciones. Es algo hermosísimo, ¿no?, ver cómo las verdades de fe tienen sus consecuencias lógicas y poco a poco, por lo tanto, se va madurando en ello. Bien, hay un texto al que nos remite el catecismo, que es el texto de los Macabeos, que es uno de los textos ya más finales, uno de los últimos textos del Antiguo Testamento, ya más cercanos a la llegada de Jesucristo. Y ahí ya vemos con claridad cómo se había llegado a una fe muy clara en la resurrección. ¿Recordáis aquel suceso en el que una madre y unos hijos son martirizados por el motivo de que no habían querido ceder a la imposición de un rey malvado que les obligaba a hacer unas prácticas contrarias a la ley judaica? Recuerdo brevemente el texto. Sucedió también que 7 hermanos apresados junto con su madre eran forzados por el rey, flagelados con azotes y nervios de buey, a probar carne de puerco, prohibida por la ley. Uno de ellos, hablando en nombre de los demás, decía así: ¿qué quieres preguntar y saber de nosotros? Estamos dispuestos a morir antes que violar las leyes de nuestros padres. El rey, fuera de sí, ordenó poner al fuego sartenes y calderas. En cuanto estuvieron al rojo, mandó cortar la lengua al que había hablado en nombre de los demás, arrancarle el cuero cabelludo y cortarle las extremidades de los miembros en presencia de los demás hermanos y de su madre. Cuando quedó totalmente inutilizado, pero respirando todavía, mandó que le acercaran el fuego y le tostaran en la sartén. Mientras el humo de la sartén se difundía lejos, los demás hermanos junto con su madre se animaban mutuamente a morir con generosidad y decían: el Señor Dios vela con toda seguridad, se apiadará de nosotros, como declaró Moisés en el cántico que atestigua, se apiadará de sus siervos. Cuando el primero hizo así su tránsito, llevaron al segundo al suplicio, y después de arrancarle la piel de la cabeza con los cabellos, le preguntaban: ¿vas a comer antes de que tu cuerpo sea torturado, miembro a miembro?
Él respondió en su lenguaje patrio diciendo no, pero por ello también éste sufrió a su vez la tortura como el primero. Al llegar a su último suspiro, y fijaros cómo se está narrando una tortura cruel, al llegar a su último suspiro dijo: tú, criminal, nos privas de la vida presente, pero el Rey del mundo, a nosotros que morimos por sus leyes, nos resucitará una vida eterna. Es un texto maravilloso, ¿no? Un texto impresionante en el que la fe en la resurrección les hace capaces de afrontar, ¿no?, pues este martirio tan cruel. E incluso cuando van llevando uno por uno a todos los hijos, cuando llega el cuarto, ya en el versículo 14 dice: cerca ya del fin, decía el cuarto, es preferible morir a manos de hombres con la esperanza que Dios otorga de ser resucitados de nuevo por Él. Para ti, en cambio, no habrá resurrección a la vida. Aquí también no únicamente se cree en la resurrección, sino fijaros que se habla de resurrección a la vida y resurrección para la muerte eterna. Recuerdo que en alguna ocasión alguno de los oyentes preguntaba porque es verdad que puede haber algún texto en la Sagrada Escritura que parezca que hable de resurrección para la vida eterna, para la vida del cielo. Bien, también, por ejemplo, en este caso se matiza, ¿no? Tú no resucitarás para la vida eterna, distinguiendo en que se pueda resucitar para la muerte eterna o resucitar para la vida eterna en el cielo. Es decir, dicho nuestros conceptos claros, se puede resucitar para unirse con el alma en el cielo o para reunirse, ¿no?, sustancialmente con el alma, con la propia alma en el infierno. Bien, es un texto, por lo tanto, muy claro. Había ido desarrollándose la fe del pueblo de Israel y llegó a este convencimiento fuerte. Aquella madre fue capaz de decirles: yo solo sé que Dios os engendró en mi seno, dice esa madre. Fue un milagro de la creación. Yo os concebí y yo fui consciente de que en esa concepción Dios hacía un milagro de la creación en su seno, en el seno de esta madre. Bueno, pues si Dios os creó y infundió vuestra alma, ¿no?, ella cree plenamente, esa madre les anima a sus hijos a creer plenamente que quien les creó les recreará en la resurrección. Un texto pues contundente que también se ve, también en el catecismo nos sugiere otro del libro de Daniel, en el que también se ve pues que cómo ha ido desarrollándose la fe en la resurrección. Es el libro de Daniel 12:1-13, que también pues recomiendo para la lectura, y quizás un poco por brevedad, etcétera, no vamos a leer entero. Gracias al Señor por haber podido tener, ¿no?, este rato de compartir nuestra fe. Y me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.